Pensó que solo se trataba de la tala rutinaria de un árbol, pero un golpe de la excavadora descubrió algo que había permanecido oculto bajo tierra durante décadas. Cuando los trabajadores despejaron completamente el hoyo, todos quedaron impactados por lo que vieron. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Durante la mayor parte de su vida adulta, Marlene había vivido sus días con la tranquila perseverancia de alguien que hacía tiempo había aceptado que el mundo no tenía intención de ponérselo fácil. Tenía poco más de 40 años. Era una madre soltera de piel oscura, con manos cansadas y postura decidida, una mujer que llevaba consigo tanto agotamiento como dignidad en igual medida. Su trabajo en la escuela primaria local no era glamuroso, ni le proporcionaba mucha comodidad económica, pero le ofrecía un horario estable, razonablemente predecible, y la seguridad suficiente para que su hijo nunca se acostara con hambre. Como asistente del administrador de la escuela, pasaba la mayor parte del tiempo clasificando archivos, respondiendo llamadas, organizando horarios y lidiando con las interminables pequeñas crisis de profesores y padres. Era el tipo de trabajo que mantenía el mundo en marcha, pero sin que nadie recordara el nombre de la persona que realmente hacía el trabajo. Su vida financiera era un constante ejercicio de equilibrio. El primer día de cada mes llegaban las facturas, tan seguidas unas de otras, que a veces se sentía asfixiada por los números. El alquiler había sido su mayor carga, hasta que finalmente consiguió una hipoteca asequible para una casa antigua en las afueras del barrio. Un lugar tranquilo construido a principios de la década de 1960, cuando todo, desde la paranoia hasta el optimismo, había dado forma a la arquitectura. La casa tenía sus peculiaridades: suelos que crujían, cableado obsoleto, ventanas que dejaban entrar demasiado frío en invierno y demasiado calor en verano. Pero era su hogar, su único ancla, y ella le dedicaba todo lo que podía, aunque eso significara repintar una pared ella misma, en lugar de contratar a alguien, o arreglar pequeñas cosas con herramientas improvisadas, en lugar de pagar a un profesional. El patio trasero, sin embargo, era otra historia. Había sido un problema desde el día en que se mudó. A primera vista, parecía el tipo de lugar que alguna vez tuvo potencial, un lugar donde una familia podría haber cultivado tomates o colocado una mesa de picnic, un lugar donde los niños podrían haber jugado al pilla-pilla, o donde un anciano podría haberse sentado por las tardes a disfrutar de la brisa después de un largo día. Pero décadas de abandono habían transformado ese espacio en algo casi inhóspito. Un árbol muerto se elevaba por encima de todo, con sus ramas sin vida arañando el aire como dedos esqueléticos. Sus raíces gruesas y retorcidas habían roto el camino de hormigón y amenazaban el viejo sistema de drenaje. Los restos de un cobertizo de madera se inclinaban hacia un lado, con las tablas ablandadas y deformadas por la humedad y el paso del tiempo, y el techo medio derrumbado y cubierto de musgo. Las malas hierbas brotaban de forma caótica, llenando los huecos donde antes crecía el césped. En algunos rincones, el suelo se había erosionado de forma tan desigual que incluso caminar por el jardín parecía como cruzar un terreno abandonado. Durante años, Marlene evitó pensar en el patio trasero más de lo necesario. Se centró en el interior de la casa, en los gastos escolares de su hijo, en las responsabilidades diarias que siempre parecían más urgentes. Sin embargo, cada vez que pasaba por la ventana de la cocina y miraba hacia ese espacio salvaje y descuidado, sentía la misma opresión en el pecho. Imaginaba convertirlo en algo sencillo pero decente. Un lugar donde su hijo pudiera jugar sin riesgo de pisar un clavo oxidado o tropezar con una raíz enterrada. Un lugar donde pudiera sentarse fuera después del trabajo, con una taza de té, escuchando el leve murmullo de la vida del vecindario. Ese sueño permaneció con ella, incluso cuando las circunstancias la obligaron a posponerlo una y otra vez. Le llevó casi 4 años ahorrar lo suficiente para lo que consideraba el primer paso real. Había que quitar el árbol muerto. Había que excavar los viejos cimientos del cobertizo derrumbado. Había que nivelar el suelo. No pensó en nada más ambicioso. Ni patio, ni jardín, ni siquiera césped nuevo. Solo quería que el patio fuera seguro y estuviera libre de peligros. Cuando finalmente se sintió preparada, comenzó a buscar contratistas locales, comparando precios, leyendo reseñas y llamando por teléfono durante sus descansos para almorzar. La mayoría de las empresas le ofrecían precios muy por encima de su presupuesto, pero finalmente encontró un pequeño equipo independiente, dispuesto a aceptar el trabajo a un precio que ella podía pagar. Tras una sencilla reunión en la entrada de su casa con el propietario, se redactó un contrato. En él se especificaba el trabajo: la retirada de un gran árbol muerto, la demolición de los restos del cobertizo y la limpieza básica del terreno, con una duración estimada de un día,
y un coste estimado que podía asumir sin perder el sueño. La mañana en que llegó el equipo, Marlene se sentía nerviosa y aliviada a la vez. Se quedó en la puerta trasera con su taza de café, observando cómo la pequeña excavadora bajaba lentamente del remolque, con sus orugas hundiéndose profundamente en la tierra blanda. Los trabajadores descargaron motosierras, palas, palancas y otras herramientas que ella no reconocía. Volvió a explicar los límites del trabajo, no porque dudara de ellos, sino porque siempre temía que se produjeran malentendidos, que pudieran dar lugar a cargos adicionales que no podía permitirse. El equipo asintió educadamente. Ya habían oído eso antes de muchos propietarios, pero le aseguraron que todo parecía sencillo. Durante las primeras horas, así fue. La excavadora cavó alrededor de las enormes raíces del árbol muerto, mientras otro trabajador cortaba las ramas caídas. Los escombros del cobertizo se cargaron en la caja de un camión en trozos grandes y desordenados. El ruido era constante, pero no desagradable. El progreso transformó el jardín poco a poco, revelando parcelas de tierra que no habían visto la luz del sol en décadas. Marlene sintió una tranquila oleada de satisfacción al ver la transformación, imaginando cómo el jardín podría finalmente convertirse en un espacio del que no se avergonzara. Entonces, cerca del mediodía, algo cambió. Se había alejado brevemente para rellenar su taza de café cuando oyó que el motor de la excavadora cambiaba de tono. No era el habitual chirrido de las raíces al arrancarse, ni el ruido sordo de la tierra al caer. Era un sonido más agudo y hueco, algo antinatural. Curiosa, volvió a salir al exterior. El operador había detenido la máquina por completo. Otros dos trabajadores se cernían cerca de la excavación, intercambiando miradas confusas. Al principio no entendió lo que estaba viendo. La excavación era ahora más profunda que por la mañana, y parte de la tierra se había derrumbado hacia adentro, dejando al descubierto algo plano y gris bajo la tierra. Uno de los trabajadores saltó con una pala de mano y raspó la superficie. Cuanto más limpiaba, más extraño se volvía. Era hormigón, pero no como los restos rotos y desiguales de los cimientos del cobertizo. Este era liso, uniforme y con bordes definidos. Cuando el trabajador lo golpeó con la pala, el sonido resonó de forma extraña, como si hubiera un espacio vacío debajo. El operador salió de la cabina de la excavadora y se secó la frente con el dorso de la mano. Les dijo algo a los otros trabajadores en voz baja. Marlene se acercó para preguntar si todo estaba bien, y él señaló la superficie recién descubierta. Ella se agachó al borde del hoyo y miró la losa con más atención. Ahora que se había limpiado la tierra en algunas zonas, podía ver una tenue junta metálica que enmarcaba parte del hormigón. La estructura, fuera lo que fuera, se adentraba más profundamente bajo el patio de lo que ella podía ver desde su ángulo. Sintió el primer temblor de inquietud. Los cimientos no tenían ese aspecto. Tampoco las antiguas fosas sépticas. Uno de los trabajadores cogió una larga palanca y la golpeó repetidamente a lo largo de la losa. Se produjo la misma resonancia hueca, y cada golpe vibró débilmente a través de la tierra que los rodeaba. El operador murmuró que la losa no era pequeña. Otro trabajador se alejó varios metros y volvió a golpear el suelo. El mismo sonido, otro paso, el mismo sonido, solo que más fuerte. La confusión de Marlene se convirtió en un temor silencioso y nervioso. No sabía mucho de construcción, pero sabía lo suficiente como para reconocer que las grandes estructuras ocultas bajo el patio de una vivienda rara vez eran buenas noticias. Significaban gastos, significaban riesgos, significaban algo inesperado que podía trastocar todos sus planes, tanto económicos como de otro tipo. Pero el miedo dio paso a la curiosidad cuando los trabajadores decidieron ampliar la excavación alrededor de la losa para determinar su extensión total. A medida que excavaban, surgió la verdadera forma, un amplio techo de hormigón que se extendía mucho más allá del tamaño de cualquier estructura subterránea normal. Y en un lado, bajo una espesa red de raíces y tierra compactada, algo metálico reflejaba la luz. Una esquina de lo que parecía ser una trampilla. Para entonces, los trabajadores estaban totalmente involucrados. Su instinto profesional se despertó ante el misterio. Raspaban, cepillaban y retiraban la tierra compactada hasta que el contorno de una gran escotilla metálica oxidada se hizo inconfundible. En su día había estado pintada, tal vez de verde oliva o gris industrial, pero décadas bajo tierra la habían despojado de todo color, dejando una mezcla modelada de óxido y metal mate. Unas pesadas bisagras la unían a la losa de hormigón, y el tenue contorno del compuesto del techo se aferraba a los bordes, endurecido en líneas agrietadas. Marlene sintió un nudo en el pecho, no por miedo, sino por una repentina e inexplicable conciencia de que su vida estaba girando en una dirección que aún no podía ver. La trampilla era más que un viejo trozo de metal.
Era un umbral. Lo que quiera que hubiera debajo, había estado oculto bajo sus pies, mucho antes de que ella imaginara que esta propiedad podría ser suya. Se quedó en silencio junto al pozo, mientras los trabajadores preparaban las herramientas para abrir la trampilla. Aún no entendía lo que estaban a punto de encontrar, ni hasta qué punto desentrañaría la vida tranquila y predecible que había construido, pero intuía, de la misma manera instintiva, en que alguien intuye un cambio en el viento antes de una tormenta, que su patio trasero no era simplemente un trozo de tierra abandonada. Era una historia sellada que esperaba ser descubierta, y ella se encontraba al comienzo de algo vasto, inquietante e irreversible. Los trabajadores colocaron la palanca debajo de la pesada tapa, preparándose para abrirla a la fuerza, y Marlene sintió que contenía la respiración involuntariamente. Lo que fuera que yacía debajo de esa losa había estado esperando décadas para ser encontrado, y ahora, por razones que ella no podía entender, había elegido su momento, su vida, para salir del oscuro silencio que había debajo. El aire alrededor de la excavación se sentía extrañamente más pesado después del descubrimiento de la escotilla, como si el propio suelo contuviera la respiración, mientras los trabajadores se preparaban para abrir lo que había permanecido sellado durante más tiempo del que cualquiera de ellos había vivido. Marlene se quedó lo suficientemente cerca como para ver, pero lo suficientemente lejos como para no estorbar. Cruzó los brazos sobre el pecho, aunque no tenía frío. La superficie metálica de la escotilla parecía antigua, olvidada, como si alguna vez hubiera sido tocada por manos que temblaban de urgencia o miedo. La losa de hormigón que la rodeaba mostraba las cicatrices del tiempo, con grietas que se ramificaban como viejas venas. La tierra se había acumulado en las fisuras, y las raíces se aferraban a los bordes, como si la naturaleza hubiera intentado durante décadas recuperar y enterrar lo que se ocultaba debajo. Los trabajadores se movían con una mezcla de cautela y emoción que surgía de forma natural al enfrentarse a algo inusual en su trabajo. Discutían entre ellos la mejor manera de levantar la compuerta, sin dañar el mecanismo ni provocar el derrumbe de lo que hubiera debajo. Cuando introdujeron la palanca bajo el borde oxidado de la puerta metálica, un largo crujido resonó en el patio, un sonido que parecía demasiado fuerte para la tranquila tarde suburbana. No era el chirrido metálico limpio de unas bisagras en buen estado, sino la protesta forzada del metal que no se había movido en generaciones. El polvo y las escamas de óxido flotaban en el aire mientras la tapa se levantaba lentamente, centímetro a centímetro, revelando un vacío oscuro debajo. A medida que la abertura se ampliaba, una ola de aire viciado y atrapado se elevaba, rozando sus rostros con el olor de los espacios cerrados, polvo, hormigón viejo y un ligero toque metálico. Los trabajadores levantaron instintivamente las manos para protegerse los ojos, mientras la suciedad y los fragmentos de sellador endurecido se desmoronaban. Marlene sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Aún no podía ver mucho, solo el contorno en sombras de una escalera metálica descendente y el pálido brillo de las paredes de hormigón que descendían hacia la tierra. Los hombres se detuvieron cuando la trampilla quedó finalmente abierta del todo, apoyada en sus antiguas bisagras, y durante un momento ninguno de ellos se movió ni habló. El agujero que había debajo parecía mirarlos fijamente, con una oscuridad tranquila y paciente, como si esperara que alguien reconociera su presencia después de tantos años de silencio. Uno de los trabajadores sacó una linterna de la caja de herramientas y se inclinó con cautela sobre el borde, dirigiendo el haz de luz hacia abajo. Cuando la luz atravesó la oscuridad, reveló un estrecho pozo de unos 2, 5 o 3 metros de profundidad, con paredes inesperadamente lisas y bien construidas. Una escalera de acero estaba atornillada firmemente al hormigón y bajaba hasta un pequeño rellano en el fondo. Los peldaños, aunque cubiertos por una capa de corrosión mate, parecían sólidos. Debajo del rellano, el haz de luz captó el contorno de un pasillo que se extendía más allá del borde visible. El espacio no se parecía a una cámara de servicios públicos ni a una fosa séptica. Parecía intencionado, diseñado, habitado. Los trabajadores volvieron a intercambiar miradas, pero el operador, un hombre mayor con décadas de experiencia, asintió lentamente. Había visto muchas cosas debajo de las casas en su carrera, pero nada como él. Se volvió hacia Marlene y le explicó que alguien tendría que bajar allí para comprobar la estabilidad estructural antes de poder hacer nada más. Su voz era profesional, firme, pero ni siquiera él podía ocultar la curiosidad que se había apoderado de todo el equipo. Marlene tragó saliva y asintió, aunque una parte de ella sentía una extraña protección por ese espacio oscuro, como si dejar que otra persona entrara primero fuera un acto que ella tuviera que permitir conscientemente. Prepararon un arnés de cuerda,
como precaución por si la calidad del aire abajo no era segura o la escalera resultaba más débil de lo que parecía. Uno de los trabajadores más jóvenes se ofreció voluntario para descender primero. Se puso una máscara, enganchó la cuerda al arnés que rodeaba su torso y probó el primer peldaño con un pisotón tentativo de su bota. El metal crujió, pero se mantuvo firme. Con la linterna en la mano, comenzó el descenso, cada paso resonando débilmente en el pozo. Marlene se quedó quieta en el borde, observando cómo el grupo bajaba por las paredes mientras el trabajador desaparecía gradualmente en la penumbra. Cuando llegó al fondo, su voz resonó hacia arriba, ligeramente distorsionada por el espacio reducido, pero lo suficientemente clara como para que pudieran entender las palabras. Dijo que el aire estaba bien. Las paredes parecían estables y el pasillo era real. No era una pequeña cámara ni una cámara de servicios públicos abandonada, sino el comienzo de algo mucho más grande. Se movió lentamente hacia el pasillo, iluminando con la linterna lo que tenía delante. El pasillo estaba sorprendentemente limpio para ser un espacio sellado bajo tierra durante décadas. El polvo yacía en una capa fina e intacta. No había señales de intrusión de animales, ni escombros, ni daños por humedad. Era como si el búnker hubiera estado herméticamente sellado contra el paso del tiempo. Otro trabajador bajó, y juntos dieron una descripción más detallada de lo que veían. Las paredes del pasillo eran de hormigón grueso, vertido y acabado con maestría. A lo largo de un lado, había tuberías metálicas paralelas al suelo, lo que sugería que el cableado eléctrico había estado conectado a alguna fuente de energía. A varios metros de distancia había una puerta, pero no era una puerta normal, sino una pesada losa de acero, reforzado con un gran pestillo mecánico, diseñado para el techo, en lugar de un simple cierre. Sus voces se elevaron con una mezcla de intriga e incredulidad mientras relataban lo que veían. Incluso sin entrar, Marlene intuyó que esto superaba con creces la escala de cualquier cosa que un propietario medio o un constructor aficionado pudiera haber construido por su cuenta. Tras debatirlo, el operador decidió que era lo suficientemente seguro como para explorar la primera sala más allá de la entrada del pasillo. Él mismo bajó a continuación, queriendo verlo de primera mano antes de hacer ninguna recomendación. Marlene sintió una atracción creciente, una mezcla de miedo y fascinación, mientras veía a cada trabajador desaparecer en la tierra. Nunca había imaginado que su patio trasero contuviera ningún secreto más allá de madera podrida y raíces invasivas. Sin embargo, ahora el suelo se había abierto para revelar una estructura construida con un propósito, escondida con cuidado y abandonada bajo su casa durante medio siglo o más. Los trabajadores pasaron varios minutos avanzando por el pasillo, describiendo en voz alta lo que revelaban los haces de luz de las linternas. La puerta reforzada estaba abierta, aunque el pestillo se había endurecido con el paso del tiempo. La empujaron lentamente, y el sonido resonó en el búnker como un gemido sordo, con el chirrido metálico haciendo un débil eco en la superficie. La primera habitación a la que entraron era pequeña, pero inconfundiblemente residencial. Una cama plegable descansaba contra una pared, con su estructura metálica intacta, pero la tela deteriorada. En una esquina había una pequeña mesa, sobre la que yacían objetos que evocaban instantáneamente imágenes de soledad, latas viejas, los restos de una taza agrietada, una pila de revistas amarillentas. Las paredes tenían marcas tenues donde antes habían colgado pósters o papeles. Era el espacio vital de alguien que se había preparado para quedarse allí durante mucho tiempo. Cuando los hombres finalmente volvieron a la superficie, sus rostros reflejaban una extraña mezcla de asombro e inquietud. Le dijeron a Marlene que el espacio subterráneo no era solo una habitación enterrada. Era un búnker real, construido con conocimiento, habilidad e intención. Era tan grande que aún no lo habían explorado todo. Había más puertas, más pasillos. Era demasiado pronto para decir hasta dónde se extendía o cuántas habitaciones contenía. La calidad de la construcción era extraordinaria para una propiedad residencial. Las paredes eran lo suficientemente gruesas como para soportar una fuerza significativa. Las puertas estaban reforzadas mucho más allá de lo que requeriría un refugio contra tormentas normal, y el hecho de que se hubiera conservado tan bien, sin que el agua ni los animales lo hubieran dañado, lo hacía aún más extraño. Marlene sintió que su mente daba vueltas mientras asimilaba sus palabras. Un búnker bajo su jardín, algo que había pertenecido al anterior propietario, que había vivido aquí solo y rara vez hablaba con nadie. Alguien que aparentemente había hecho todo lo posible por mantener este secreto oculto. La idea la inquietaba profundamente, pero también sentía una necesidad irresistible de saber más. Un búnker se construía con un propósito, para protección o supervivencia. Y si alguien lo había construido aquí meticulosamente y en secreto, tenía que haber una razón.
Los trabajadores explicaron que para descubrir completamente la estructura, tendrían que retirar más tierra alrededor de la losa, ampliar la abertura y probablemente estabilizar ciertas secciones para evitar el derrumbe durante la exploración posterior. Necesitarían más tiempo y posiblemente más equipo. Lo que se había estimado como un proyecto de un solo día se había convertido ahora en algo mucho más grande. Marlene vio al instante cómo su presupuesto, cuidadosamente planificado, se esfumaba, engullido por lo inesperado. Pero al mirar el hueco y la abertura en la tierra, la trampilla oxidada que había guardado sus secretos durante generaciones, supo que no podía simplemente ignorar lo que se había encontrado. Fuera lo que esperaba en la oscuridad, ahora formaba parte de su propiedad, de su responsabilidad y de la extraña historia no escrita de la casa por la que había luchado tanto para hacerla suya. El operador le dio un momento para asimilarlo todo y luego le preguntó amablemente qué quería hacer a continuación. Marlene volvió a mirar fijamente la trampilla abierta y la oscuridad ya no le parecía tan intimidante ahora que sabía que conducía a un lugar real y humano. Podía ver la parte superior de la escalera metálica, el tenue brillo de las paredes de hormigón debajo, y sintió un cambio en su interior, una atracción hacia la verdad, hacia lo desconocido, hacia la comprensión de lo que había estado oculto bajo sus pies durante tanto tiempo. Respiró lentamente y se volvió hacia los trabajadores. Les dijo que continuaran. Quería saber exactamente qué había debajo de su patio trasero. Y mientras los hombres se preparaban para ampliar la excavación y llevar más luz al mundo subterráneo, Marlene sintió una tranquila certeza apoderarse de ella, algo diferente al miedo. Más bien se sentía como el destino, como si su vida la hubiera estado llevando sin saberlo hacia ese preciso momento. La trampilla estaba abierta ahora, y no había vuelta atrás. La apertura de la trampilla había cambiado el ambiente de toda la propiedad. Incluso después de que los trabajadores ampliaran la excavación y despejaran más tierra alrededor de la estructura de hormigón, el búnker parecía más una presencia que un lugar, algo que había estado esperando en silencio bajo la vida cotidiana de Marlene, paciente y sin exigencias, hasta el día en que la curiosidad y la necesidad finalmente lo descubrieron. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer, incapaz de calmar la inquietud que sentía en su interior. Se movió por su casa en la penumbra, preparando café con manos distraídas, con la mente vagando repetidamente hacia el hoyo abierto detrás de su casa. Cada pocos minutos, se encontraba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando la tenue forma gris de la trampilla. Era como si temiera que desapareciera si apartaba la vista demasiado tiempo, que volviera a la tierra como si nunca hubiera existido. Pero los trabajadores llegarían pronto, y el búnker volvería a ocupar sus pensamientos por razones mucho más concretas que la imaginación. Cuando regresó el equipo, su entusiasmo inicial se había mezclado con una seriedad profesional. Ahora sabían que se enfrentaban a una estructura más grande y compleja que cualquier trabajo sencillo que solía implicar un patio trasero. Probaron su equipo, aseguraron la iluminación adicional y volvieron a comprobar los arneses de cuerda. El operario más veterano dirigió los preparativos, repitiendo las normas de seguridad, mientras los trabajadores más jóvenes escuchaban con más atención que el día anterior. El descenso sería más profundo esta vez, su exploración más exhaustiva. La primera sala que habían vislumbrado, un espacio habitable estrecho, era solo el principio. Marlene observaba desde arriba, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella, mientras el primer trabajador bajaba por la escalera, sosteniendo una brillante linterna de construcción. La luz se balanceaba en suaves arcos mientras descendía, iluminando las paredes con breves destellos. Cuando llegó al pasillo, colocó la linterna a sus pies y su resplandor se extendía por el pasillo como un camino que los guiaba hacia el pasado. El pasillo parecía más largo ahora, que se veía más. El hormigón no mostraba signos de daños por agua, ni podredumbre, ni moho. Era como si alguien lo hubiera construido con conocimiento de secretos que nunca tuvo intención de compartir, y luego lo hubiera sellado herméticamente para preservar todo lo que había dentro. Marlene descendió a continuación, algo que no se había atrevido a hacer el día anterior. Insistió en hacerlo, sintiendo una atracción que no podía explicar del todo. Los trabajadores la ayudaron a ponerse el arnés y la guiaron por la escalera lentamente, paso a paso. Cuando sus botas tocaron el frío suelo de hormigón del pasillo, soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. El aire olía a antigüedad más que a descomposición, a polvo que se había depositado hacía décadas y permanecía intacto. El silencio era tan completo que se sentía físico, como el peso de una manta presionando ligeramente contra sus oídos. Miró hacia el pasillo
con sus paredes lisas y sin juntas, y sintió como si estuviera entrando en la memoria de otra persona. Comenzaron por la primera habitación a la derecha, las habitaciones que solo habían explorado parcialmente antes. La linterna proyectaba una luz constante en el estrecho espacio, revelando detalles que se les habían escapado. El metal, con sus restos de tela descompuesta, parecía ceder bajo el peso del tiempo. La mesa de la esquina era más resistente de lo que parecía. Su superficie estaba cubierta de polvo, pero conservaba los contornos fantasmales de los objetos que una vez se habían colocado sobre ella. Círculos donde habían estado las latas, marcas rectangulares donde podrían haber estado los libros o las herramientas. Las viejas revistas que habían visto antes se veían ahora con mayor claridad. Las páginas amarillentas se curvaban por el paso del tiempo. Sus portadas mostraban ilustraciones anticuadas de cohetes, política de la Guerra Fría y consejos de supervivencia que reflejaban la mentalidad temerosa de la época en la que probablemente se había construido este búnker. En la pared, encima de la cama, había unas manchas rectangulares de color más claro, lo que sugería que allí habían estado clavados carteles o documentos, retirados o deteriorados hacía mucho tiempo. Debajo de una de las manchas, encontraron unas tachuelas oxidadas que aún estaban incrustadas en el hormigón. El pequeño armario metálico que había cerca de la mesa crujió ruidosamente cuando un trabajador lo abrió, dejando escapar una bocanada de aire viciado. En su interior había varios objetos, una taza de metal, unos cuantos frascos de cristal agrietados, restos secos de lo que podrían haber sido vitaminas y una vieja navaja de bolsillo con mango de hueso. Ninguno de los objetos ofrecía respuestas directas, pero juntos dibujaban la imagen de alguien que se había preparado para la autosuficiencia y el aislamiento. Después de documentar la primera habitación con fotos, se adentraron en el pasillo y se acercaron a la siguiente puerta. Esta era un poco más grande, aunque la bisagra chirriaba ruidosamente al abrirse. En cuanto entraron, quedó claro que la habitación tenía un propósito completamente diferente. Era una cámara de almacenamiento, más grande, mejor organizada y con muchos más indicios de una planificación deliberada. Las paredes estaban cubiertas de estanterías metálicas, cada una de ellas llena de una gran variedad de suministros. Las latas de comida en conserva llenaban varios de los estantes inferiores, con las etiquetas descoloridas y la superficie abollada, pero muchas de ellas permanecían intactas. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, pero la disposición era meticulosa, como si quien hubiera llenado los estantes quisiera asegurarse de que todos los artículos fueran fáciles de alcanzar cuando se necesitaran. En una esquina del almacén había una gran caja de madera. Los trabajadores la abrieron con cuidado, revelando un tesoro de herramientas manuales envueltas en tela vieja. Dentro había martillos, llaves inglesas, destornilladores, una pequeña sierra de mano y una linterna oxidada. Las herramientas parecían muy usadas, pero cuidadosamente mantenidas antes de ser guardadas. Junto a la caja había varias latas de metal, del tipo que se utilizaba para almacenar queroseno o gasolina décadas atrás. Ahora estaban vacías, pero aún conservaban un ligero olor a combustible. En un estante superior, rollos de cuerda, lonas dobladas y una linterna de gran potencia sugerían que estaban preparados para diversas emergencias. Una estantería destacaba entre las demás, porque contenía equipo de naturaleza más claramente supervivencialista. Allí descansaba un contador Geiger con la esfera agrietada. Su casquillo, que en su día fue de un amarillo brillante, se había apagado con el paso del tiempo. Junto a él había una pila de mapas doblados, rutas interestatales, fronteras estatales y guías de supervivencia selladas dentro de una bolsa de plástico que de alguna manera las había protegido de la putrefacción. Sus esquinas estaban nítidas cuando los trabajadores sacaron el contenido para inspeccionarlo. Marlene sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Alguien había creído de verdad que el mundo podría acabar y había construido todo este lugar para soportar lo que temía que se avecinaba. Frente a las estanterías de herramientas y mapas, había otra estantería con objetos menos prácticos, pero no menos inquietantes. Había baratijas personales, fotografías de paisajes, pequeñas esculturas, un medallón de bronce grabado con insignias militares e incluso un reloj de bolsillo con la esfera agrietada. Todo estaba cuidadosamente dispuesto, cada objeto colocado en su lugar, como si el propietario hubiera planeado volver a ellos con regularidad para recordar algo o a alguien mientras esperaba a que pasara la catástrofe invisible. El siguiente descubrimiento llegó de forma inesperada, cuando uno de los trabajadores golpeó distraídamente la pared trasera del almacén. El golpe produjo un eco hueco, casi metálico,
claramente diferente del sonido denso del hormigón sólido. Llamó a los demás, y pronto toda la pared estaba siendo examinada cuidadosamente. No tardaron mucho en encontrar una tenue línea vertical en el centro, cubierta por años de polvo y suciedad. La línea marcaba un panel que se mezclaba casi a la perfección con la pared circundante. Alguien se había esforzado mucho por disimularlo. Con sus herramientas, retiraron el panel con cautelosa precisión. Les llevó tiempo, pero finalmente se soltó de sus bisagras ocultas y se abrió hacia afuera, revelando un estrecho compartimento lo suficientemente profundo como para albergar una pequeña caja metálica. La caja era vieja pero resistente, sellada con un pestillo que se abrió con un chasquido renuente. En su interior había una colección de objetos que inmediatamente daban la impresión de ser valiosos. Monedas raras protegidas en pequeñas bolsas de cuero, lingotes de plata envueltos en tela y dos metales pulidos hasta el punto de brillar suavemente, incluso bajo la tenue luz del búnker. No se trataba simplemente de objetos almacenados, eran posesiones preciadas, del tipo que alguien escondería intencionadamente, separadas de los suministros cotidianos. El compartimento parecía un secreto dentro de otro secreto. Marlene sintió el peso del momento presionando su pecho. Contempló las monedas y los metales, dándose cuenta de que pertenecían a alguien que había desaparecido mucho antes de que ella comprara la propiedad. Se preguntó si el anterior propietario había querido que alguien encontrara esas cosas, o si el búnker había sido diseñado para ser su último refugio, un lugar donde pensaba pasar el resto de sus días, independientemente de si la crisis que temía llegaba o no. Salieron del almacén y continuaron adentrándose en el búnker, siguiendo el pasillo hasta llegar a otra puerta blindada. El pestillo de esta puerta era más pesado, el acero más grueso, y cuando la abrieron, el sonido resonó a lo largo de todo el pasillo como un profundo tambor metálico. La luz se derramó por el umbral, revelando una habitación claramente diferente a las otras que habían explorado. Este espacio daba la sensación de ser un lugar de trabajo o un estudio. Una gran mesa dominaba el centro, cubierta de papeles que permanecían prácticamente intactos debido al ambiente seco y sellado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de cuadernos, carpetas, mapas y diagramas. Los trabajadores se acercaron primero a la mesa y levantaron con cuidado un grueso cuaderno lleno de anotaciones manuscritas. La letra era clara, deliberada y fechada. Las primeras anotaciones eran de principios de la década de 1960 y hacían referencia a acontecimientos políticos, tensiones globales y la creciente convicción del autor de que un conflicto catastrófico era inevitable. Las anotaciones posteriores se volvieron más personales, describiendo la construcción del búnker, la recolección de suministros y los temores del escritor de no estar preparado para lo que se avecinaba. Marlene escuchó a los trabajadores leer fragmentos en voz alta, sintiendo cómo cada línea le aceleraba el corazón. No eran las palabras de un aficionado ocasional, pertenecían a alguien consumido por la creencia de que la supervivencia dependía del aislamiento y la preparación. En una estantería cerca del fondo de la habitación, una serie de planos y diagramas detallaban toda la distribución del búnker. Mostraban los sistemas de ventilación, las salidas de emergencia, los planes de almacenamiento de agua e incluso notas sobre el flujo de aire y el control de la temperatura. El búnker no era una estructura amateur improvisada en un momento de desesperación. Estaba meticulosamente diseñado, probablemente por alguien con formación en ingeniería militar o supervivencia. El nivel de detalle sugería que el constructor había invertido mucho tiempo y recursos para garantizar que este lugar pudiera sustentar la vida durante un largo periodo. Cerca de allí, unas cajas llenas de correspondencia ofrecían destellos de soledad y arrepentimiento. Las cartas escritas pero nunca enviadas hablaban de relaciones tensas con familiares, de sentirse aislado en el mundo mucho antes de retirarse bajo tierra. Algunas páginas insinuaban conflictos por herencias, problemas legales o tensiones familiares. Otras revelaban un anhelo de conexión, una esperanza de que alguien comprendiera sus miedos. Pintaban el retrato de un hombre que no solo había construido un búnker, sino también una vida de silenciosa desesperación bajo un mundo en el que ya no confiaba. Mientras los trabajadores seguían explorando el estudio, Marlene se movía lentamente por la habitación, tocando los bordes de la mesa, leyendo fragmentos de notas y sintiendo la profunda soledad que parecía incrustada en las paredes. Todo en el búnker, los suministros, la organización, el compartimento oculto, los planos detallados, parecía el resultado del intento de un hombre por sobrevivir no solo a una catástrofe global, sino al desmoronamiento personal de una vida marcada por el miedo y el distanciamiento. El descubrimiento del primer compartimento secreto
Había sido sorprendente, pero algo en la estructura del búnker hacía que Marlene estuviera segura de que había más secretos, más cámaras ocultas, más pistas dejadas por el constructor. Los trabajadores parecían intuir lo mismo. Examinaron los suelos y las paredes más a fondo, buscando irregularidades, golpeando en busca de sonidos huecos. Y entonces, en la pared más alejada del estudio, detrás de una fila de estanterías llenas de documentos, uno de los trabajadores identificó una sección del hormigón que parecía demasiado gruesa, demasiado reforzada y demasiado oculta intencionadamente para ser un simple soporte estructural. Había algo detrás, algo importante. Mientras examinaban la pared, Marlene sintió que una inquietud comenzaba a crecer en su interior. Aún no sabía lo que le esperaba detrás de esa barrera, pero el búnker ya había revelado lo suficiente como para cambiar su comprensión de la casa en la que vivía y del hombre que una vez la había poseído. Y sin embargo, la verdad más profunda del búnker, la verdad que daría un vuelco a su vida, apenas comenzaba a salir a la superficie, bajo las paredes de hormigón y décadas de silencio. La sala de estudio permaneció en la mente de Marlene mucho tiempo después de que salieran de ella. El olor a papel viejo, el suave crujir del polvo bajo sus botas, la sensación de estar dentro de la mente de un hombre desaparecido, hacía mucho tiempo. Estas impresiones se aferraban a ella como el débil eco de una confesión susurrada. Aún podía ver la linterna del trabajador deslizándose por las páginas del diario escrito a mano, iluminando los miedos y obsesiones de alguien que había vivido la mitad de su vida anticipando una catástrofe. Sentía como si hubiera traspasado una parte de la historia que nunca había estado destinada a ser leída por nadie más. Y sin embargo, no podía negar que algo en el búnker la llamaba con una insistencia que no podía explicar ni ignorar. Cuando los trabajadores volvieron a centrar su atención en la gruesa sección de la pared al fondo del estudio, Marlon los siguió de cerca, impulsada tanto por el temor como por la expectación. El descubrimiento anterior del compartimento oculto, lleno de lingotes de plata, monedas y metales, la había inquietado profundamente. Esos objetos habían sido ocultados con un propósito, pero esta sección de la pared parecía diferente. Era demasiado deliberada, demasiado calculada en su construcción. No parecía simplemente reforzada, sino oculta, como si alguien hubiera querido enterrar algo más que objetos. Quizás habían querido enterrar algo que temían que les quitaran, o quizás algo que no podían dejar a la vista. Los trabajadores comenzaron por limpiar el polvo y los escombros para examinar mejor la superficie. Una vez eliminada la capa de suciedad, el contorno de una trampilla o puerta oculta se hizo más evidente. No era obvio a primera vista. El revestimiento de hormigón se había aplicado meticulosamente para que se integrara perfectamente con el resto de la pared, pero la sutil irregularidad de la textura, la leve diferencia en el eco del sonido al golpearla, lo hacía innegable. Se trataba de una entrada camuflada, y probablemente la más importante del búnker. El operador que había tomado la iniciativa en todas las decisiones importantes, gracias a sus años de experiencia, examinó el contorno con expresión grave. La sección oculta era grande, quizás demasiado grande para ser solo otro rincón de almacenamiento. El grosor sugería que lo que había más allá había sido protegido con una determinación inusual. Ordenó a los trabajadores más jóvenes que retiraran con cuidado la capa exterior de hormigón. Era un trabajo lento y meticuloso, lo suficientemente ruidoso como para llenar el búnker de ecos agudos que rebotaban en el pasillo y hacían que el espacio confinado vibrara levemente con cada golpe. Marlene observaba con ansiedad cómo aparecía la primera grieta fina en la superficie, revelando un destello de metal debajo. Tardaron casi una hora en despejar lo suficiente la fachada para dejar al descubierto lo que había debajo. Una sólida escotilla de acero reforzada con gruesas placas remachadas, del tipo que solo había visto en documentales sobre instalaciones militares o buques de guerra. Su mecanismo de cierre central era sencillo pero imponente, una gran barra horizontal sujeta por pesados pasadores, ahora oxidados. Uno de los trabajadores se acercó a ella y le susurró que esa escotilla probablemente ocultaba algo de suma importancia. Era excesivo para un almacén personal e innecesario para un espacio habitable normal. Las personas que construían refugios en sus patios traseros, incluso en el apogeo de la paranoia de la Guerra Fría, rara vez llegaban a tales extremos, a menos que estuvieran protegiendo algo irreemplazable. La idea le produjo un escalofrío. Se preguntó si el anterior propietario había almacenado armas, contrabando, materiales peligrosos o algo mucho más personal. Cuando los trabajadores finalmente aflojaron la barra de cierre y la sacaron, la compuerta emitió un profundo gemido que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. El polvo cayó en pequeñas nubes y el olor a metal viejo se intensificó.
La puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando un estrecho conjunto de 3 escalones descendentes que conducían a una cámara más profunda que las habitaciones que habían explorado hasta entonces. Acercaron las linternas y sus haces de luz penetraron en la penumbra, hasta que las formas se hicieron visibles poco a poco. La cámara era más pequeña de lo que ella esperaba, aproximadamente del tamaño de un modesto trastero, pero su contenido estaba dispuesto con precisión ceremonial. Parecía menos un búnker y más una cámara acorazada, privada, solemne, intacta. El aire del interior era más fresco, conservado de una manera que hacía que el tiempo pareciera suspendido. En el suelo, dispuestos ordenadamente en 2 filas, había 5 grandes baúles metálicos, cada uno de ellos de paredes gruesas y sellados. Sus superficies tenían un brillo gris mate sin exceso de óxido, probablemente debido a que se habían conservado en un entorno cuidadosamente protegido de la humedad. Los trabajadores se acercaron con cautela, examinando los baúles como si fueran reliquias de una excavación arqueológica. El primer baúl que intentaron abrir se resistió obstinadamente, con su cerradura rígida y corroída, pero tras varios intentos, lograron romper el sello. Cuando la tapa se abrió con un crujido, Marlene se encontró avanzando involuntariamente, atraída hacia el baúl, a pesar del miedo que le hacía un nudo en el estómago. En el interior, iluminados por el suave resplandor de la linterna, yacían montones de billetes de papel bien atados y dispuestos con meticuloso cuidado. Los billetes eran viejos, pero estaban sorprendentemente bien conservados, con los bordes nítidos y los colores solo ligeramente descoloridos. Tenían diseños de décadas pasadas, monedas antiguas que parecían casi extrañas en comparación con el dinero moderno. Algunos fajos estaban etiquetados con fechas escritas con una letra cuidadosa. Otros estaban sellados con papel encerado, ocultando su denominación. La cantidad que había solo en ese primer baúl podría haber cambiado el curso de toda su vida. El segundo baúl estaba lleno de algo más pesado. Cuando los trabajadores lo abrieron, la luz de la linterna captó el inconfundible brillo del oro. Barras cuidadosamente apiladas, cada una con marcas oficiales, llenaban el interior en filas silenciosas y relucientes. Algunas barras tenían fechas de los años 30 y 40, otras no tenían marcas, tal vez compradas de forma privada o adquiridas por medios que ella no podía adivinar. Su peso parecía inmenso, no solo físicamente, sino también simbólicamente. Representaban los temores tácitos del hombre que los había encerrado bajo esta casa. Los temores que lo habían llevado a construir este búnker y a protegerlo con tanta devoción. El tercer baúl contenía paquetes más pequeños, cuidadosamente envueltos, monedas envueltas en plástico, divisas raras, documentos, joyeros con objetos fabricados mucho antes de su época. Anillos, pulseras y relojes brillaban débilmente a la luz de la linterna. Algunos tenían piedras preciosas que brillaban incluso bajo el polvo. Una pieza en particular, un reloj de bolsillo grabado con delicadas filigranas, parecía atraer la atención de todos. Su tapa tenía unas iniciales intrincadamente grabadas en el metal, iniciales que coincidían con las que se encontraban en el diario de arriba. Era un objeto personal, algo que debía de haber pertenecido al propietario del búnker o a su familia antes de que todo le empujara a refugiarse bajo tierra. Pero el cuarto baúl contenía algo completamente diferente, algo que cambió por completo el tono del descubrimiento. En su interior había montones de papeles cuidadosamente guardados en sobres y carpetas sellados para evitar la humedad. Estos documentos parecían incluir certificados de inversión, escrituras de propiedad, bonos y extractos bancarios de décadas atrás. Algunos tenían recortes de periódico adjuntos con referencias cruzadas y notas escritas a mano. También había cuadernos llenos de cuentas detalladas de sus transacciones financieras, inventarios de los artículos que había almacenado en el búnker y cartas escritas, pero nunca enviadas. Una carta destacaba entre las demás, no por su estado, sino por las palabras escritas en el sobre. Para la persona que encuentre esto, después de que yo me haya ido. Marlene sintió que se le cortaba la respiración cuando un trabajador le entregó el sobre. Lo abrió lentamente, con las manos temblorosas, consciente de que estaba a punto de adentrarse en los pensamientos de un desconocido como pocas personas lo habían hecho. La carta que había dentro era larga, y estaba escrita con la misma letra cuidadosa que los diarios. Leyó las palabras en silencio, y cada línea la sumergía más profundamente en el paisaje emocional de un hombre al que nunca había conocido. Escribía sobre el aislamiento, no el impuesto por las circunstancias, sino el que nace de sentirse incomprendido, desconfiado y no amado por aquellos con quienes compartía lazos sanguíneos. Escribía sobre su miedo a la guerra, a la agitación política, a un futuro marcado por el caos, pero también escribió sobre su decepción con la gente.
Afirmaba que su familia le había dado la espalda en momentos de necesidad, dejándole solo para valerse por sí mismo. En respuesta, había decidido dejar su legado no a ellos, sino a quien quiera que algún día descubriera su refugio secreto. Esperaba que esa persona fuera alguien que necesitara una oportunidad, alguien que tratara lo que él dejaba atrás con cuidado, no con avaricia. No creía que sus parientes lo merecieran. Cuando terminó de leer, Marlene sintió que le temblaban las manos, como si la carta le hubiera quitado algo. Los trabajadores que la rodeaban permanecieron respetuosamente en silencio. No podían oír las palabras que había leído, pero vieron el cambio en su postura, el temblor de su respiración, la repentina pesadez de sus ojos. El descubrimiento del quinto baúl no haría más que aumentar esa pesadez. Cuando lo abrieron, encontraron algo más íntimo que el oro o el dinero. En su interior había objetos personales, diarios escritos durante sus últimos años, fotografías de personas a las que había amado, recuerdos de sus viajes, cartas que había recibido, pero que había mantenido selladas. Una caja contenía objetos envueltos en tela, fragmentos del pasado de alguien, conservados como si fueran las últimas piezas de una vida que se había desmoronado silenciosamente. Había un mechón de pelo atado con una cinta, un dibujo infantil descolorido por el paso del tiempo, una medalla otorgada por su servicio en las Fuerzas Armadas. Estos artefactos pintaban un cuadro no solo de paranoia o supervivencia, sino de nostalgia, soledad y un deseo desesperado de aferrarse a los pedazos de un mundo que una vez le había importado. La cámara estaba en silencio, mientras Marlene se encontraba entre los baúles abiertos, rodeada por los restos de una vida vivida con miedo, esperanza y secretismo. Sintió una abrumadora mezcla de emociones, asombro, tristeza, incredulidad y algo más profundo, algo casi parecido a la gratitud. Ahora comprendía que el búnker no era simplemente un refugio de emergencia o una colección de tesoros atesorados, era la culminación de la lucha de un hombre contra el mundo y contra su propio corazón. Todo lo que había guardado bajo llave tenía como objetivo protegerlo de una vida que consideraba demasiado dura para afrontar, y cuando murió, todo quedó enterrado bajo su patio trasero, esperando a alguien que pudiera entenderlo. Sabía que el descubrimiento lo cambiaría todo. El dinero, el oro, los documentos representaban más que una simple riqueza. Eran un salvavidas, una posibilidad, una transformación a la espera de desarrollarse. Pero también eran una carga, una que traía consigo preguntas sobre la legalidad, la moralidad y el peso de heredar el último deseo de un desconocido. Al alejarse de los baúles, sintió que toda la gravedad del momento se apoderaba de él. El búnker había revelado su mayor secreto, y ahora el mundo fuera de su mundo nunca volvería a ser el mismo. Durante un largo rato, tras el descubrimiento de la cámara subterránea, Marlene permaneció en silencio entre los baúles abiertos. El suave resplandor de las linternas parpadeaba sobre el contenido de la cámara acorazada, reflejándose en los lingotes de oro y brillando débilmente sobre los sobres envejecidos, los billetes cuidadosamente apilados y las joyas que en su día lo habían sido todo para un hombre que había muerto solo. El aire se sentía diferente en la cámara, más pesado y cargado de historia, como si cada respiración que tomaba llevara consigo el peso de la vida de otra persona. Cuando finalmente subió la escalera para volver a la superficie, el sol de la tarde le pareció casi irreal después de tantas horas en el mundo tenebroso que se extendía bajo sus pies. El calor en su piel le recordó que aún vivía en un mundo donde la responsabilidad, el miedo y las consecuencias esperaban con la persistencia de la gravedad. Los descubrimientos eran extraordinarios, pero no eran sencillos. En el momento en que sus botas tocaron la hierba de nuevo, comprendió instintivamente que lo que se había desenterrado no seguiría siendo solo suyo por mucho tiempo. Los trabajadores guardaron sus herramientas en un silencio inusual. Incluso el joven asistente, que normalmente llenaba el aire con sus comentarios, parecía demasiado atónito para hablar. Intercambiaron miradas entre ellos, algunos emocionados, otros cautelosos, otros simplemente agotados por la magnitud de lo que habían encontrado. El operador, el más experimentado de todos, se acercó a Marlene con paso lento y deliberado. Se quitó el casco y se frotó la nuca antes de hablar, como si intentara encontrar palabras que no la alarmaran, pero que la prepararan para lo inevitable. Le dijo que habían descubierto algo que iba mucho más allá del alcance de un trabajo rutinario. Algo que probablemente llamaría la atención de las autoridades, los historiadores, los coleccionistas, y lo más preocupante de todo, de cualquiera que pudiera reclamar relación con el propietario fallecido. La idea la inquietó profundamente. Se sintió como si estuviera al borde de un precipicio que no había visto venir, y detrás de ella, el suelo ya hubiera comenzado a desmoronarse. Aún así,
Agradeció a los trabajadores en voz baja, con una mezcla de gratitud y ansiedad e incertidumbre. Le prometieron volver al día siguiente para asegurar la abertura y ayudarla a planificar los siguientes pasos. Pero incluso después de que se marcharan, con sus camiones retumbando por la calle y el ruido difuminándose en el murmullo del barrio, la inquietud permaneció. Se quedó de pie al borde de la excavación mucho después de que el sol se ocultara tras las casas, mirando fijamente la trampilla abierta mientras el crepúsculo se instalaba en el jardín. Por un momento, imaginó al anterior propietario de pie en su lugar décadas atrás, mirando hacia abajo, a la misma oscuridad que había construido para protegerse. Se preguntó si alguna vez había imaginado que alguien más lo encontraría, que alguien como ella, una mujer corriente con problemas corrientes, se convertiría en la heredera de su mundo secreto. Esa noche, Marlene apenas durmió. Los pensamientos se agolpaban en su mente con fuerza implacable. Imaginaba las maravillas que habían descubierto, pero también las complicaciones. Una riqueza así no venía sin condiciones, expectativas o reclamaciones. A primera hora de la mañana, su temor se confirmó. Se despertó con el sonido de unos golpes en la puerta, agudos e insistentes. Cuando la abrió, se encontró con dos hombres del cuerpo de bomberos local, acompañados por un inspector de seguridad del condado. Le explicaron que alguien había denunciado una excavación no autorizada en su propiedad, probablemente uno de los vecinos que había visto a los trabajadores y la losa de hormigón al descubierto. Insistieron en ver el lugar. Marlene, con el pulso acelerado, los condujo a regañadientes a través de la casa hasta el patio trasero. Una vez que llegaron al pozo, los hombres examinaron la escena con expresiones preocupadas. El inspector le preguntó qué había encontrado exactamente el equipo. Ella dudó un momento, sabiendo que la verdad, una vez dicha, se extendería como la pólvora, pero mentir solo traería más problemas. Explicó con cautela que habían descubierto lo que parecía ser una estructura subterránea abandonada, construida por el anterior propietario. Evitó deliberadamente mencionar los baúles, el oro o los documentos ocultos. Aún así, las cejas del inspector se arquearon al oír la palabra subterráneo. Él murmuró algo sobre permisos, riesgos de seguridad, responsabilidad civil y posibles obligaciones legales. Aunque no entró por la fuerza en el búnker, le advirtió que las autoridades podrían necesitar evaluar la estructura, podría ser designada como peligrosa, incluso podría considerarse de importancia histórica. Cuando los hombres se marcharon, Marlene se sintió como si se estuviera asfixiando. Su jardín ya no le parecía suyo. Se había convertido en un foco de atención, bajo el cual se sentía expuesta y desprevenida. Intentó ordenar sus pensamientos para tranquilizarse antes de que su hijo se despertara. Pero, incluso mientras intentaba calmar su respiración, su teléfono vibró con una notificación. Luego, otra y otra. Al principio, las ignoró, suponiendo que eran mensajes promocionales o actualizaciones que no había desactivado, pero cuando finalmente miró la pantalla, se le encogió el corazón. La cadena de noticias local había publicado un artículo titulado "Encuentran una enorme estructura subterránea debajo de una casa privada". La foto que lo acompañaba era una imagen granulada de su patio trasero, tomada desde encima de la valla, probablemente por uno de los vecinos a los que había saludado educadamente durante años. En menos de una hora, varios periodistas aparecieron en su calle. Aparcaron de cualquier manera junto al bordillo y se acercaron a su casa con cámaras en mano, gritando preguntas antes incluso de llegar a su entrada. Marlene se quedó paralizada en la ventana, incapaz de procesar la rapidez con la que se estaban desarrollando los acontecimientos. Podía oír sus voces a través del cristal, preguntándole qué había encontrado, qué tamaño tenía el búnker, si había objetos de valor en su interior, cuántos años podía tener la estructura, si había contactado con las autoridades y si tenía intención de abrirlo al público. La repentina avalancha de atención le supuso un golpe en el pecho. Se alejó de la ventana, temblando, y cerró la puerta con llave. Su hijo, confundido y asustado, le preguntó qué estaba pasando fuera. Ella le dijo que no se preocupara y que se alejara de las ventanas, pero su voz la traicionó, temblando con cada palabra. Primero llamó al operador, con la esperanza de que él pudiera ofrecerle orientación. Él respondió en tono bajo, advirtiéndole que una vez que se difundiera la noticia, se enfrentaría a algo más que a los periodistas. Había visto casos como este antes, aunque no a tal escala. Aparecerían personas que afirmaban ser parientes del fallecido. Los vecinos podrían discutir sobre los límites de la propiedad. El condado podría intentar intervenir, alegando que el búnker era de interés público. Necesitaba representación legal, le dijo con delicadeza. Necesitaba protección. A mediodía, sus temores se materializaron por completo. Una pareja de hermanos de mediana edad,
Un hombre y una mujer se acercaron a su casa con paso decidido. Se presentaron como parientes lejanos del antiguo propietario de la casa e insistieron en que tenían todo el derecho a acceder al búnker. Afirmaban que su abuelo había sido el propietario original antes de que se heredara y finalmente se vendiera. Dijeron que habían oído hablar del descubrimiento en las noticias y exigieron información. Su postura era defensiva, su tono acusatorio, como si Marlene hubiera intentado robarles personalmente su herencia. Cuando Marlene les dijo educadamente que tenían que abandonar su propiedad, el rostro de la mujer se contrajo de ira. Acusó a Marlene de ocultar algo, de excavar sin el debido aviso, de violar los derechos del difunto. El hombre, más controlado pero igualmente calculador, preguntó si se había encontrado algo de valor. Marlene, conmocionada, se limitó a repetir que se había descubierto un antiguo refugio subterráneo y que ella misma todavía estaba tratando de comprender la situación. El encuentro duró solo unos minutos, pero cuando los hermanos finalmente se marcharon, lo hicieron con la promesa de que su abogado se pondría en contacto con ella. Fieles a su palabra, al día siguiente, Marlene recibió una carta formal de un bufete de abogados que representaba a varios parientes lejanos del antiguo propietario. La carta afirmaba que cualquier objeto de valor encontrado en la propiedad pertenecía al patrimonio del difunto y debía ser entregado inmediatamente. Argumentaban que el búnker, aunque se encontraba físicamente en su terreno, era una estructura construida por un miembro de su familia y, por lo tanto, todo su contenido pertenecía legalmente a sus herederos. Exigían acceso, documentación y que se detuviera cualquier retirada o alteración de los objetos. La presión no hizo más que aumentar. Vecinos que antes rara vez le habían dirigido la palabra se acercaban ahora con una amabilidad forzada o una curiosidad velada. Algunos fingían preocuparse por su seguridad, mientras que otros le hacían preguntas directas sobre lo que pensaba hacer con el tesoro. Algunos insinuaron que parte del búnker podría extenderse bajo la línea de su propiedad, sugiriendo que ellos también podrían tener derecho a reclamarlo. El enjambre de periodistas se intensificó. Sus furgonetas se alineaban en la calle, con sus objetivos apuntando a la puerta principal de su casa, con la esperanza de captar su reacción. Su teléfono se inundó de mensajes privados de desconocidos en Internet que le ofrecían consejos, amenazas, felicitaciones o exigencias de transparencia. Marlene sentía como si el mundo hubiera irrumpido en su vida con la fuerza de una tormenta. Cada momento que pasaba despierta estaba empapado de ansiedad. Temía salir a la calle, hablar con alguien, contestar al teléfono o incluso sacar la basura. Le temblaban las manos constantemente. Apenas podía concentrarse en el trabajo. Su mente vagaba sin cesar hacia la carta que había encontrado en el búnker, la escrita por el hombre que lo había construido. En ella describía su soledad, la traición que sentía por parte de su propia familia, su insistencia absoluta en que nunca debían heredar los frutos de su trabajo. Había construido el búnker no solo por miedo a la guerra, sino por miedo a ellos. Una noche, después de que su hijo se durmiera, Marlene se sentó a la mesa del comedor con la carta delante. Las palabras le parecían ahora más pesadas que cuando las había leído por primera vez bajo tierra. El antiguo propietario no se había limitado a esconder objetos de valor. Había escondido su última voluntad, su última súplica a la persona desconocida que algún día descubriría su santuario. Había escrito que quería que el contenido del búnker fuera a parar a manos de alguien que realmente lo necesitara, alguien que lo atesorara no como símbolo de riqueza, sino como salvavidas. Había escrito que las personas que compartían su sangre ya lo habían abandonado. No quería que se les recompensara por su negligencia. Con las manos temblorosas presionadas contra las sienes, Marlene se dio cuenta de que las entradas del diario y la carta eran más que escritos personales. Eran un testimonio. Expresaban intención, claridad de mente y propósito. Serían importantes en el juicio. El hombre no había confiado en su familia, y ahora se había demostrado que sus temores eran justificados al intentar apoderarse de lo que él había protegido durante toda su vida. Pero, aún sabiendo esto, la incertidumbre de la batalla legal la aterrorizaba. No podía permitirse un litigio costoso. No podía superar a unos parientes bien financiados. Temía perderlo todo, no solo el contenido del búnker, sino también su hogar, su privacidad, su paz. Temía lo que el mundo les haría a ella y a su hijo si permanecían en el centro de esta tormenta. Fue en su momento más bajo, abrumada y temblorosa, cuando recordó el consejo de la operadora y finalmente descolgó el teléfono para llamar a un abogado. La mujer con la que habló la escuchó atentamente, le hizo preguntas precisas y le aseguró que ya había manejado casos complicados de herencia. Le sugirió que se reunieran en persona y le prometió revisar los documentos que Marlene había encontrado.
Por primera vez en días, Marlene sintió un débil hilo de esperanza tirando de su corazón. Cuando la abogada finalmente se sentó en la sala de estar de Marlene, examinando los diarios del búnker y la carta dirigida al hallador, entrecerró los ojos en señal de concentración. Recorrió con los dedos la pulcra caligrafía, asintiendo lentamente mientras leía. Luego levantó la vista y se encontró con la mirada ansiosa de Marlene. En su expresión, Marlene vio algo que no había visto en días: confianza. La abogada explicó que, aunque los documentos escritos a mano no eran testamentos tradicionales, podían servir como prueba de intención, especialmente cuando estaban escritos con claridad y guardados de forma segura. Explicó que el derecho de propiedad era complejo, pero no insuperable, y que las reclamaciones de los familiares estaban lejos de estar garantizadas. Aseguró a Marlene que el hecho de que el búnker estuviera en su terreno le daba una posición legal significativa, pero lo que le daba la mayor ventaja de todas era la carta. La declaración explícita de que el propietario no quería que sus familiares heredaran lo que había escondido, junto con su razonamiento, podía considerarse una forma de testamento en determinadas jurisdicciones. No sería una batalla fácil, pero estaba lejos de ser desesperada. Por primera vez desde el descubrimiento, Marlene sintió que sus pulmones eran capaces de respirar profundamente. Seguía temiendo el futuro, seguía temiendo las audiencias judiciales, seguía temblando ante la idea de enfrentarse a familiares hostiles delante de las cámaras. Pero también sentía la chispa de algo más fuerte que el miedo, sentía el comienzo de la determinación. Sin embargo, la tormenta fuera de su casa no había hecho más que intensificarse. Los periodistas seguían acechando en su barrio, los vecinos seguían cuchicheando, los abogados seguían enviando cartas. Los familiares que reclamaban la propiedad se volvían cada vez más ruidosos y agresivos, amenazando con involucrar a funcionarios estatales y juntas de preservación histórica. Argumentaban que el búnker pertenecía a la historia, no a una mujer que simplemente había comprado el terreno por casualidad. La tensión se infiltró en todos los aspectos de la vida de Marlene. En el trabajo, notaba miradas de desaprobación y escuchaba conversaciones que se acallaban en cuanto entraba en una habitación. Los padres que recogían a sus hijos cuchicheaban preguntándose en voz alta si ella tenía una fortuna. Su hijo llegó a casa molesto una tarde después de que sus compañeros de clase se burlaran de él, diciendo que ahora era el niño rico y acusándolo de robar la propiedad de otra persona. Marlene lo abrazó hasta que sus sollozos se calmaron, con la culpa clavándole el corazón como una aguja. Ella nunca había querido nada de esto. Lo único que había deseado era un hogar seguro y la oportunidad de tener estabilidad. Pero ahora el destino había puesto algo extraordinario en sus manos, y el mundo estaba decidido a arrebatárselo. Mientras intentaba mantener su vida en orden, la abogada trabajaba sin descanso. Recopiló documentos, solicitó permisos, presentó mociones para impedir que los familiares accedieran al búnker sin el consentimiento de Marlene, y preparó un argumento detallado en el que destacaba la clara intención del anterior propietario. Tomó copias de los diarios y fotografió meticulosamente el búnker, con la intención de utilizar el peso emocional de sus palabras como prueba. A medida que el caso avanzaba, la abogada descubrió un detalle crucial, una información oculta en los diarios que lo cambió todo. En una entrada, el anterior propietario relataba un enfrentamiento con su único hermano superviviente, quien, según él, había intentado demandarlo para obtener el control de los bienes familiares. Escribió que, después de ese día, ya no consideraba digno de confianza a ningún pariente consanguíneo. Escribió que, si moría con su búnker sellado, ese sería su veredicto final, dejando su riqueza oculta en manos de quien quiera que le deparara el futuro. Era más que amargura, era intención. Cuando Marlene se enteró de esto, sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su ser. Seguía temiendo la tormenta, pero ahora se sentía mejor preparada para soportarla. Sentía el apoyo de un fantasma cuya voz había atravesado décadas para defender su derecho a reclamar lo que había encontrado. El búnker ya no era simplemente un refugio oculto. Se había convertido en el campo de batalla de una silenciosa guerra por la herencia, y ella había sido elegida, no por el destino o la codicia, sino por el mismo hombre que lo había construido. Las semanas siguientes fueron un agotador torbellino de entrevistas, reuniones legales, trámites judiciales y tensión emocional. Marlene solía quedarse junto a la excavación abierta al atardecer, mirando fijamente la escotilla como si buscara respuestas en la oscuridad. Pensaba a menudo en el antiguo propietario, en su soledad, su miedo, su anhelo de conexión. Se preguntaba si él la habría aprobado, si se habría sentido reconfortado al saber que la persona que descubrió su secreto era alguien que lo necesitaba más de lo que nadie podría haber imaginado.
Mientras los vecinos observaban y los periodistas se arremolinaban, mientras los familiares afilaban sus reclamaciones y la abogada reforzaba su defensa, Marlene se dio cuenta de que el búnker no solo había traído riqueza a su vida, sino también un juicio al que tendría que enfrentarse de frente. Y sin embargo, a pesar de su miedo, sentía que algo más se agitaba en su interior. Una tranquila determinación que pronto daría forma al resultado de todo. El descubrimiento que había comenzado como un accidente, durante una simple renovación del patio trasero, se había convertido en el momento decisivo de su vida. Pero aún no se había dado cuenta de que la tormenta a la que se enfrentaba estaba llegando a su punto álgido. Y cuando finalmente estalló, la verdad salió a la luz con una claridad que cambiaría todo lo que ella creía sobre el destino, la justicia y el extraño y poderoso legado del hombre que había escondido su fortuna bajo sus pies. La tensión que se había apoderado de la vida de Marlene alcanzó su punto álgido en las semanas que siguieron a las amenazas legales de los familiares y a la llegada de los periodistas a su tranquila calle. Parecía como si cada hora traía una nueva intrusión, otra carta de demanda, otro desconocido fotografiando su casa desde el otro lado de la calle, otro rumor susurrado en el trabajo, otra noche de insomnio, preguntándose si el descubrimiento bajo su patio trasero acabaría destruyendo la estabilidad que tanto le había costado construir. Sin embargo, a pesar de todo, el abogado que había contratado trabajó sin descanso, preparando una defensa no solo de los derechos de Marlene como propietaria, sino también de los deseos tácitos de un hombre que había fallecido décadas antes de que ella pisara la propiedad. Sus días en la escuela se volvieron borrosos. Cumplía con sus obligaciones de forma mecánica, con la mente ausente. A veces se detenía en medio de archivar documentos o contestar llamadas, olvidando momentáneamente lo que estaba haciendo, mientras la preocupación le oprimía las sienes. La directora de la escuela, una mujer amable pero cautelosa, la llamó un día a su oficina y le expresó su preocupación por la atención de los medios de comunicación. Le dijo amablemente que la escuela prefería no verse involucrada en situaciones controvertidas y le pidió a Marlene que fuera discreta en sus interacciones. Marlene asintió con la cabeza y se disculpó, aunque no había hecho nada malo. Esto no hizo más que reforzar su sensación de que el descubrimiento del búnker había desequilibrado toda su vida, dejándola desprotegida y constantemente a la defensiva. Entonces, el condado intervino oficialmente. Llegó una carta en la que se informaba a Marlene de que el búnker podría tener que ser examinado por ingenieros de seguridad, alegando preocupaciones sobre posibles riesgos estructurales o infracciones del código. El abogado respondió rápidamente, restringiendo el acceso y argumentando que el condado no podía simplemente alegar supervisión basándose en especulaciones. Pero la presión aumentó. Marlene se sentía rodeada por todas partes, por la autoridad gubernamental, por parientes oportunistas, por la curiosidad pública y por el peso aplastante de la incertidumbre. Sin embargo, bajo el caos, quedaba un único hilo de esperanza: la carta escrita por el propietario del búnker. Cada vez que la ansiedad la abrumaba, volvía a la cuidadosa letra del hombre, a la admisión de soledad, al reconocimiento de la traición y a la declaración explícita de que quería que su legado oculto fuera a parar a alguien que realmente lo necesitaba. Cuanto más la releía, más sentía la presencia del hombre, no como un fantasma que la perseguía, sino como una voz que la guiaba a través de la tormenta. Se lo imaginaba escribiendo esas palabras solo en esa cámara subterránea, quizás intuyendo que algún día podrían dar a alguien el valor que él nunca había encontrado en vida. La primera vista judicial llegó antes de lo esperado. Marlene entró en el juzgado con las manos temblorosas, su hijo sentado junto a una vecina en la que confiaba, y su abogado caminando a su lado con una confianza serena que Marlene desearía poder imitar. Los familiares, 4 de ellos ahora de diferentes ramas de la familia original, se sentaron en fila al otro lado del pasillo, cada uno acompañado por representantes legales de rostro severo. La miraban con ira, como si fuera una ladrona que intentaba robarles su herencia, pero Marlene mantuvo la mirada al frente, repitiendo en silencio las palabras de su abogado. Tú no eres la intrusa aquí, eres la propietaria legítima de la propiedad, y lo más importante, eres la persona que él eligió. La sala del tribunal se sentía fría y hostil. El juez que presidía el caso escuchaba atentamente mientras los abogados de los familiares presentaban sus argumentos. Afirmaban que el búnker se había construido con fondos pertenecientes a su antepasado, que todos los objetos de valor encontrados en su interior formaban parte de su patrimonio, y que como herederos legales
tenían todo el derecho a reclamarlos. Señalaron los registros históricos de la familia del anterior propietario, las escrituras de la propiedad de décadas atrás y las declaraciones de testigos que recordaban vagamente las tensiones familiares. Argumentaron que, independientemente de la ubicación física del búnker, los objetos que había en su interior eran una herencia extraviada, que había pasado inadvertidamente a manos equivocadas. Cuando le tocó hablar a la abogada en nombre de Marlene, se acercó al estrado con una calma que silenció la sala. Explicó con paciencia y precisión la importancia jurídica de encontrar propiedad privada en terrenos que pertenecen a otra persona. Describió los derechos del propietario de la vivienda, el contexto histórico de la construcción del búnker y la ausencia de un testamento formal que nombrara a los familiares como beneficiarios. A continuación reveló los diarios. La sala se agitó cuando describió las detalladas anotaciones, las referencias a la amarga ruptura con la familia, el relato de las relaciones fallidas y la profunda sensación de traición que parecía impregnar cada página. Por último presentó la carta, la dirigida a la persona que la encontrara. El juez pidió verla. Marlene observó con gran expectación cómo se entregaba la carta. El viejo papel temblaba ligeramente en las manos del juez. Leyó en silencio durante un largo rato. La sala permaneció en completo silencio. Incluso los familiares se callaron, y sus expresiones de satisfacción se desvanecieron cuando vieron cómo el juez fruncía el ceño y entrecerraba los ojos al leer ciertas líneas. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era indescifrable. Preguntó a los abogados de los familiares si tenían alguna prueba que contradijera los deseos expresados por el antiguo propietario. Intentaron argumentar que la carta no era legalmente vinculante, que no tenía testigos oficiales y que el fallecido podría no haber estado en pleno uso de sus facultades mentales, pero la abogada respondió de inmediato. Los diarios demostraban un pensamiento coherente y racional. La construcción del búnker demostraba una planificación a largo plazo y nada indicaba incapacidad mental. Ella enfatizó que, si bien las instrucciones escritas a mano no eran un testamento tradicional, podían considerarse una expresión legítima de intención cuando estaban claramente articuladas y conservadas. El juez aplazó el caso para revisar las pruebas a fondo. Marlene salió del juzgado agotada, con todo el cuerpo pesado por la expectación y el miedo. Durante 3 días vivió en una incertidumbre suspendida, incapaz de dormir, con la mente persiguiendo todos los resultados posibles. Imaginó perderlo todo. Verse obligada a entregar el contenido del búnker, enfrentarse al ridículo de vecinos y desconocidos por igual. Imaginó la ruina financiera de los honorarios legales que no podría pagar. Imaginó empacar su casa, las pertenencias de su hijo y abandonar la calle avergonzada. Pero al 4.º día, el tribunal los volvió a llamar. La sala del tribunal se sentía diferente esta vez, tensa, cargada. El abogado de Marlene le apretó la mano suavemente antes de que entrara el juez. Cuando tomó asiento revisó los documentos por última vez antes de hablar. Su voz era firme y solemne, con el peso de la irrevocabilidad. Reconoció los argumentos de los familiares y su implicación emocional en el asunto. Reconoció la naturaleza inusual del búnker y el extraordinario contenido que se escondía en su interior. Pero luego cambió de enfoque. Citó el principio de los derechos de propiedad. El búnker, sellado y olvidado, se había convertido en parte de la tierra que había pasado legalmente a Marlene. Hizo hincapié en la claridad de los escritos del antiguo propietario, sus deseos expresos y el evidente distanciamiento de su familia. Hizo referencia a las leyes estatales que permitían que las directivas escritas a mano se consideraran legalmente significativas si demostraban una intención clara. Luego, con un tono firme que no admitía ambigüedades, dictaminó que el contenido del búnker pertenecía legítimamente a Marlene. La sala del tribunal estalló en una oleada de reacciones. Indignación de los familiares, murmullos de los observadores, un grito ahogado de alguien en la última fila. Marlene, abrumada, se cubrió la boca con la... Sintió que los ojos le picaban por las lágrimas que no podía contener. No era triunfo lo que sentía, era alivio, un profundo y tembloroso alivio. Su abogado le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le susurró que ya había terminado, que había ganado, que por fin podía volver a respirar. Los familiares salieron furiosos, algunos gritando advertencias de apelaciones, otros simplemente sacudiendo la cabeza como si no pudieran aceptar la derrota. Pero incluso si se presentaban apelaciones, la sentencia del tribunal se mantenía firme. Marlene salió del juzgado con su abogado, con las rodillas débiles y el corazón latiendo con fuerza. Afuera, los periodistas se abalanzaron sobre ella con micrófonos y preguntas rápidas. Pero Marlene, protegida por su abogado, se negó a hacer comentarios. Por primera vez en semanas no sentía miedo. Se sentía de nuevo arraigada en la vida que se le había escapado de las manos.
En los días siguientes, la tormenta comenzó a amainar gradualmente. Los periodistas acabaron marchándose en busca de nuevas historias que cubrir. Los vecinos calmaron su curiosidad al darse cuenta de que no tenían ninguna vía legal para entrometerse. Incluso las amenazas de apelación de los familiares se debilitaron cuando sus abogados reconocieron en privado que era probable que la decisión del juez resistiera nuevas impugnaciones. Por primera vez desde que comenzó la excavación, Marlene sintió que la casa se asentaba a su alrededor como un caparazón protector en lugar de una jaula sitiada. Pasó largas tardes pensando en qué hacer con el contenido del... Su abogado le aconsejó cautela, advirtiéndole que las muestras repentinas de riqueza podrían provocar un nuevo escrutinio. Así que Marlene actuó con cautela. Contactó con tasadores de renombre para documentar los lingotes de oro y las monedas antiguas. Vendió discretamente una pequeña parte a través de los canales adecuados, lo suficiente para pagar su hipoteca, eliminar sus deudas y crear un fondo de ahorro seguro. Reservó dinero para la educación de su hijo, asegurándose de que nunca se enfrentara a las mismas barreras económicas que ella había tenido. Reinvirtió parte de ese dinero en la casa, reparando el tejado, actualizando el cableado y sustituyendo las viejas ventanas. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por la supervivencia, sino por las posibilidades. También se sintió obligada a honrar al hombre cuyo miedo había creado el búnker y cuyo último deseo la había rescatado de una vida de lucha constante. Conservó varios de sus objetos personales, el reloj de bolsillo, algunas fotografías, los diarios escritos a mano. Le parecían reliquias de un hombre que había pasado su vida en las sombras, incomprendido y tal vez maltratado, y sin embargo cuyo último acto había sido ofrecer esperanza a una desconocida. Creó una pequeña exposición en una de las habitaciones del búnker, colocando cuidadosamente sus pertenencias, limpiando las superficies y restaurando el espacio con dignidad. Era su forma de reconocer el camino que él había trazado y que inesperadamente había conducido al suyo, y sin embargo, no convirtió el búnker en un museo. Mantuvo la mayor parte en privado, como una parte protegida de su hogar a la que solo unos pocos de confianza podían entrar. Selló la cámara principal de forma segura, instaló una ventilación y una iluminación adecuadas y se aseguró de que se conservara la integridad estructural. Quería que permaneciera intacto, no como una curiosidad para el mundo, sino como un homenaje al hombre que lo construyó. Pasaron los meses. El barrio volvió a su ritmo habitual. El ruido de los niños jugando en las entradas de las casas sustituyó a los murmullos del escándalo. El olor a hierba recién cortada sustituyó al olor a tierra excavada. El hijo de Marlene volvió a su comportamiento despreocupado, aliviado de no ser ya el centro de atención. Y poco a poco, la propia Marlene comenzó a sentir la tranquila paz que antes creía imposible. En una suave tarde de otoño, mientras la luz dorada se extendía por el jardín, Marlon descendió sola al búnker. Caminó por el pasillo, con sus pasos resonando suavemente en las paredes de hormigón, y entró en el estudio, donde el diario aún descansaba ordenadamente sobre la mesa. Pasó los dedos por la cubierta desgastada, recordando el miedo en la letra del hombre, el anhelo, el arrepentimiento. Luego se sentó en su vieja silla, la que probablemente había usado mientras planificaba cada detalle de la construcción del búnker, y abrió su propio cuaderno. Escribió sobre los meses que habían pasado, sobre el miedo, las batallas legales, las amenazas y la victoria. Escribió sobre el hombre que había construido el búnker, imaginando la intención detrás de cada una de sus decisiones. Escribió sobre el futuro de su hijo, las oportunidades que ahora tenía a su alcance, la educación que recibiría, la casa que podría mantener sin temor a que se la embargaran. Escribió sobre la gratitud, no la gratitud superficial de la obligación cortés, sino la gratitud profunda y humilde de alguien a quien se le había dado un salvavidas cuando más lo necesitaba. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno con delicadeza y miró a su alrededor con una nueva comprensión. El lugar que había nacido del miedo se había convertido en un lugar de empoderamiento. La bóveda que una vez había sido un refugio contra el fin del mundo se había convertido en la base de un nuevo comienzo para ella y su hijo. El hombre que había vivido aislado había cambiado sin saberlo sus vidas de una manera que ni el tiempo ni las circunstancias podrían borrar. Mientras subía la escalera de vuelta a la luz del atardecer, Marlene sintió que el peso del búnker se asentaba pacíficamente detrás de ella. Ya no lo veía como un secreto que amenazaba con desmoronar su mundo, sino como un legado que le había sido confiado con un propósito. Y ella llevaría adelante ese propósito, no con miedo, sino con esperanza. Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora mismo. No te pierdas los próximos videos. Ya están en camino.
Y comparte este con alguien que necesite verlo. Dime en los comentarios dónde lo estás viendo.